amigos, soy Rubén de Cocinas Su Arco. Y antes de entrar aquí en harina, la primera, ya aquí, lo importante, vamos al lío. Puerta corredera, por favor, siempre que se pueda, puerta corredera. Por dos motivos. Lo primero, por vosotros, os va a hacer la vida muchísimo más cómoda, creerme. Y lo segundo, hay que ser un poco egoístas, nos facilitáis mucho el diseño de vuestra cocina. Imaginar que aquí tenemos una puerta que abre hacia aquí, pues nos dificulta el poder colocar un montón de elementos que vais a ver en la cocina, ¿vale? Así que siempre que podáis, puerta corredera en las cocinas o directamente sin puertas y tiráis tabiques, que también es una gran idea. Y estoy muy contento porque hoy voy a grabar una cocina que se sale del blanco, que este es un color que a mí me gusta mucho, que es el verde aguamarina con 4 cantos PVC láser. La parte baja, además, la hemos puesto con el tirador uñero lacado en blanco. A juego un poco con la encimera, con los electrodomésticos, que luego veréis, para darle un toque más personal. Y la parte alta, ausencia total de tiradores. ¿Qué más vamos a ver hoy? Una encimera en Dekton Aura con el entrepaño forrado, una auténtica pasada, unos electrodomésticos de Balay en cristal blanco, la campana de Delica Boxing. ¿Y cómo está fabricada esta cocina? Mirad, en tablero de 19 milímetros hidrófugo. ¡Uy, que se me olvida! Perdón, que ya, yo es que me lanzo a las cosas. ¿Cuánto mide la cocina? Que era lo primero que os tenía que haber dicho, pasa que me pongo a hablar de la puerta y me lío. Importante, ¿cuánto mide la cocina? Casi 3 metros y medio por 2 y algo de ancho, bueno, total, un poquitín más de 7 metros cuadrados, ¿vale? O sea que es cocina pequeña, pero muy aprovechada. Y ahora sí, ¿cómo está fabricada? Tablero de 19 milímetros hidrófugo, resistente a la humedad, bajos de altura 80, con pata de 10, fregadero en tablero marino, que es todavía más resistente que el hidrófugo, altos plegables, luz LED, apliques de enchufes, bueno. Y una sorpresa que no os voy a contar, que luego veréis, que luego veréis. Así que bueno, la cocina tiene todo. Y como siempre, ya sé que es una constante y que es muy importante echar números, que a mí personalmente me gusta mucho hacerlo. ¿Cuánto cuestan las cosas? Vale. Mobiliario de cocina, 6.900 euros. En este caso nosotros hemos puesto la campana y el fregadero, 520 euros. Bueno, lo que tiene, lo que lleva, cómo es... ¿Y qué? ¿Que cómo se paga? ¿Queréis saber cómo se paga? Que eso es lo que más me gusta decíroslo. Financiación 24 meses sin intereses, sin gastos de apertura, nada, no hay letra pequeña. Sumáis el precio que yo os he dicho, lo dividís entre 24 y eso es lo que hay que pagar al mes. O sea, vamos, os lo estoy poniendo en bandeja para poner la cocina de vuestros sueños no suponga ningún esfuerzo. Así que vamos a ver esta joya de cocina. Bueno, ya estamos aquí en plena faena. Y ya la primera, ¿qué os pensabais? ¿Que la cocina, a pesar de centímetros cuadrados, era lineal y era fácil? No. Mirad qué columna tenemos aquí. Y bueno, ya aprovecho para decir, fijaros qué maravilla, cómo ha quedado forrada entera la columna en el Dekton Aura, la superficie ultra compacta de Cosentino. Y esta columna tiene de fondo 26 centímetros y de ancho unos 44 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que claro, nosotros hemos tenido que jugar con esta columna, por lo tanto, este mueble de aquí, lo primero que también, hemos hecho un mueble bajo de fondo reducido. ¿Por qué? Porque está apoyado en la columna, es decir, los muebles bajos tienen de fondo 60, pero este, como ya hay que apoyar en la columna y tenía de fondo 26, bueno, pues hay que hacerle del fondo restante hasta sumar 60, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Una regleta de separación de la pared, ¿para qué? Para permitir abrir perfectamente este mueble, que al final este mueble tiene de fondo total unos 32 centímetros. Bueno, pues es un mueble de fondo reducido, con una puerta de apertura lateral, bueno, pues para guardar lo que menos se usa. Pero se trata de ir aprovechando todos los espacios. Ya podéis ver aquí qué bonito queda la puerta en el verde aguamarina y el uñero en blanco, qué toque más cálido le da. Cierre progresivo con freno, como todas las aperturas. Y claro, la segunda dificultad venía en la parte alta. Claro, pensar que los muebles bajos tienen fondo 60, pero los muebles altos tienen fondo 35. Si la columna ya tiene fondo 26, que va hasta arriba, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues lo primero, colocar una regleta un poco más grande. ¿Por qué? Hay que librar el cajetín de la persiana. Por lo tanto, hemos hecho una regleta de 10-11 centímetros y mirad qué mueble, con dos puertas simulando la misma estética que el resto de la cocina, es decir, que era muy importante que pasase desapercibido este mueble, es decir, que estuviese totalmente integrado con la parte alta. Sin tiradores, dos puertas unidas y un mueble de fondo 9 centímetros. ¿Qué guardamos en 9 centímetros? Especias, bueno, pues las manzanillas, los tés, etc. Al final, se trata, lo que decimos siempre,
¿Mueble pequeño? Sí. Pues bueno, pues aquí tenemos nuestros 9 centímetros perfectamente aprovechados y hemos conseguido darle continuidad a toda la parte alta. Parte baja. Hemos separado el fregadero, le hemos ido a centrar un poco para alejarle de la columna. ¿Y qué tenemos? Lavavajillas de 45 centímetros integrable. En este caso, como siempre decimos, los lavavajillas, bueno, en este caso han puesto lavavajillas de 45, lo cual nos ha facilitado un poco la labor. Y el lavavajillas de 45, al igual que el de 60, es muy importante la tercera bandeja portacubiertos, porque creedme, nos ahorra muchísimo espacio a la hora de almacenar platos aquí abajo, ya que evitamos tener el cestillo. Y fijaos qué maravilla cómo queda todo perfectamente integrado con el uñero. A continuación, como os he comentado, hemos separado el fregadero. En este caso hemos hecho un fregadero de ancho 60 centímetros con una buena cubeta bajo encimera. Primer cacerolero en tablero marino para liberar los desagües con el corte en medio. Segundo cacerolero, como no podía ser de otra manera, con los cubos de basura integrados. Fijaos qué maravilla, cómo cierra, y sobre todo no tener, en una cocina pequeña, con más razón aún, no tener ningún cubo avanzando por la cocina porque es bastante incómodo. ¿Y qué es lo que hemos hecho en la parte alta? Mirad, 45 y 60, 1,05. ¿Qué es lo que mide este mueble? Por eso es la importancia de haber colocado este otro mueble abajo para darle continuidad a la cocina. 1,05 m, ¿para qué? Para guardar perfectamente las simetrías. Mirad, fijaos cómo se abre nuestro sistema de apertura plegable. Lo hemos colocado perfectamente para que no llegue a golpear el techo en ningún momento de la subida. Y aquí tenemos un mueble de 1,05 m, mirad qué maravilla, lleno de baldas, etcétera, bueno, pues para almacenar todo lo que desees. Y fijaros con qué facilidad se cierra. Como no podía ser de otra manera, ¿qué es lo que hemos hecho en este mueble? Pues dos cosas. Lo primero, iluminación LED, que luego veremos dónde se enciende y dónde se apaga. Y lo segundo, aplique de enchufes extra. ¿Por qué? Porque no nos apetecía estropear un poco lo que es el frontal de la cocina colocando aquí algunos enchufes, que también se hace, pero bueno, en este caso decidimos por estética colocar este aplique extra con dos enchufes en la esquina. Y antes de llegar a la zona de cocción, ¿qué es lo que tenemos? El mueble lavadora, en este caso es una lavadora de 60, integrable, la puerta con uñero. ¿Y qué es lo que tenemos arriba? Si aquí tenemos 60, aquí tenemos apertura plegable sin tiradores de 60, fijaos que maravilla cómo sube. Y bueno, pues para almacenar todo lo que se desee, tablero de 19 milímetros hidrófugo todo el interior. Y aquí abajo el interruptor de la luz LED. Con este interruptor damos servicio a estas dos zonas. Voy a seguir con las puertas abiertas porque una de las cosas que más me gusta es poder demostraros, que ya sabéis que yo mido 1,86 m, que me puedo pasear por la cocina con las puertas abiertas sin temor a golpearme. Mirad, es decir, tú puedes trabajar con las puertas abiertas, que no es lo habitual, pero en ningún caso te golpeas, Y fijaros, pues ya hemos llegado a la zona de cocción. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues centrar un poco la placa para separarla de la pared con un cajonero de 1 metro. Atentos, un cajonero de 1 metro de ancho. Mirad, mirad, mirad con qué suavidad. Se abre. Primer cajón para los cubiertos. En 1 metro tenemos toda la cubertería de la cocina. Mirad, un leve toque. ¿Habéis visto cómo va el cajón? Diréis, bueno, es que pesa poco los cubiertos. Esperad, esperad, mirad, mirad. Mirad, mirad cómo sale solo. Ahí. Bueno, no he querido frenarle para que dé el último rebote y suene un poco. Lateral importantísimo, lateral alto. Fijaos qué maravilla. En este caso platos con alfombrilla antideslizante y mirad, Pero más difícil todavía, que aquí había poco. Pues mirad, aquí abajo que aquí hay más, Mira, se abren con 2 dedos, un leve toque y ya prácticamente el cajón sale solo. Le he frenado yo un poco con el pie para que no haga el rebote y haga el ruido. Lateral alto, la importancia de lateral alto para poder apilar tapas, cazuelas, etcétera. Y mirad, Fijaos lo suave que he dado, que casi no ha llegado. Bueno, pues debido a las sillas sincronizadas, fijaos qué maravilla cómo ha cerrado. Los cajones son lo más cómodo que hay en la cocina. Cajones extraíbles, no os olvidéis. Y el último hueco que nos quedaba hasta llegar a la pared, un botellero de 20 muy útil para dar servicio a la zona de cocción. Además, en este caso, el botellero de 20, con una particularidad, los clientes le querían con bolsa para el pan.
Bueno, esto es opcional, si lo queréis poner o si no, no, como veáis. Se pueden guardar botellas abajo, el aceite, bueno, lo que queráis en este botellero. Aquí concretamente está la sal, y la sal se puede guardar, pero ojo, muchísimo cuidado con la sal. Es decir, si la sal se va cayendo poco a poco dentro del botellero, afecta a las guías, ya que la sal se come todo el tema de acero inoxidable y se va todo enrolleciendo, etcétera, y con el paso del tiempo vais a tener un botellero con muy mal aspecto, incluso que va a funcionar mal debido a la sal, ¿eh? Así que por favor, tened mucho cuidado con la sal en este tipo de extraíbles. El botellero abre gracias a la regleta de 2 centímetros y ya sabéis, 100 y 20, 1,20 m. ¿Y qué es lo que tenemos arriba? Regleta y 1,20 m de mueble. 1,20 m de mueble, ¿eh? O sea, fijaros cómo hemos ido cuadrando todas las simetrías. Y mirad, con 2 dedos levanto, todo perfectamente calculado para que no golpee el techo, es decir, tiras y se queda ahí. En el mueble de 1,20 m, ¿qué es lo que hemos hecho? Placa de 60, campana de 60, nuestra amiga la Elica Boxing, que la queremos tanto, con todos los tubos tapados y todo perfectamente encajado, y mirad qué capacidad tiene el mueble. O sea, es que es una auténtica pasada. ¿Por qué? Porque a la derecha te quedan unos 18 centímetros en la parte baja y a la izquierda tienes casi 40 centímetros de hueco interior. O sea, esta es la importancia de este tipo de fabricación que hacemos para aprovechar al máximo los muebles a pesar de que lleven la campana. Mirad qué maravilla, y por supuesto, como os he mostrado antes, te puedes mover por la cocina sin ningún problema con la campana abierta. Y por último, la campana tiene luz LED, por supuesto, y hemos colocado, aquí veis la cafetera, pues hemos colocado otro aplique de enchufes extra doble en esta esquina. ¿Para qué? Pues como os he comentado antes, para no romper el paño y que no se vea ningún tipo de enchufe. Vamos a, hijo, muy importante, antes de que se me olvide, el cristal protector, porque a la hora de cocer, a la hora de trabajar con la encimera de inducción, los vapores, el cristal protege los cantos de las puertas para que en el futuro nos dure mucho la cocina. Bueno, pues ya estamos en la parte trasera de la cocina. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, pues la zona de columnas. ¿Y cómo la hemos distribuido? Bueno, hemos colocado lo primero, para separar un poquitín, para librar la jamba de la puerta corredera, una regleta de 4 centímetros. Fijaros en estos detalles, no os he querido decir nada para que vosotros lo fueseis viendo a lo largo del vídeo, pero todos los muebles los hemos calculado de tal manera que prácticamente los hemos pegado al techo dejando un par de milímetros suficientes para la apertura de las puertas. Y es más, como algunas regletas que hemos visto antes, fijaros aquí cómo hemos hecho el diente de la escayola para encajar perfectamente la regleta. Frigorífico, en este caso de 1,85 m. Puerta con pulsador, porque evidentemente no íbamos a poner un uñero que rompiese toda la estética de la parte alta de la cocina. Bueno, con 2 baldas, bueno, pues para guardar lo que menos se utilice, porque bueno, el altillo frigorífico generalmente es un mueble que suele quedar un poco alto. Y a continuación, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos un mueble de 30. Ya sabéis que, bueno, pues un mueble de 30, bueno, pues en un mueble de 30 poca cosa se puede hacer. Al final, bueno, pues se hace lo que se puede con 30, tirador en parte baja con 2 puertas unidas y claro, al final este mueble de puerta que abre la apertura lateral, que no, que os pensabais que abría la apertura lateral, pero mirad que os estaba engañando. Mirad qué maravilla de columna extraíble en 30 centímetros. Pensar que en 30 centímetros, si ponemos cajones interiores, nos quedan muy pequeños. O sea, tenemos la opción de poner baldas, con lo incómodo que es, o poner esta columna extraíble. Fijaros qué auténtica maravilla, acceso por los dos lados, base antideslizante. Mirad con qué facilidad cierra. Esto es lo que realmente te hace fácil la cocina y te hace la vida cómoda. Por eso os digo que muchas veces la cocina no es un gasto, es una inversión, porque este tipo de cosas para el resto de los años de vida útil de la cocina es la que estás utilizando todos los días y realmente dices, qué bien hice en hacer caso a los de su arco y ponerlo. Pues fijaros, en 30 centímetros, esto sí que se llama aprovechamiento máximo de los 30 centímetros. Y por último, ¿con qué terminamos? Bueno, pues en este caso, a ver, pensar que hacer una columna nos parecía demasiado agobiante. Entonces hemos optado por una semicolumna, horno de 45 con microondas y en este caso puerta lateral con 2 baldas. Ya teníamos suficientes cajones en la cocina. Y hay 2 detalles antes de terminar con esta zona.
Este costado visto que va pegado prácticamente al techo, fijaros cómo atrás le hemos hecho en el montaje los dientes para encajar perfectamente la moldura de escayola. O sea, al final en la cocina hay que cuidar hasta el último detalle y hasta el último milímetro. Y como no podía ser de otra manera, el costado de la semicolumna que va al suelo, ¿qué es lo que hemos hecho? Bajamos, bajamos, bajamos y le hemos colocado nuestro protector metálico, en este caso en color blanco, a juego con los uñeros para proteger, porque ya sabéis que estos costados son peligrosos en el sentido que el agua de fregar, los golpes al barrer, etcétera, son muy sensibles. Por lo tanto, hay que ponerles un plus de protección para que se conserve en perfecto estado durante muchísimos años. Bueno, pues ya llegamos al final del vídeo y ¿qué os pensáis? ¿Que vamos a hacer este diseño sin haber habilitado un espacio para la mesa? Bueno, pues sí. Al final todo se ha pensado y al final hemos optado por una mesa redonda con sus dos sillas y bueno, aquí fijaros qué recogidito y qué bien está la mesa. Bueno, habéis cogido un montón de ideas en esta cocina de 7 metros cuadrados, ¿verdad? No hay que ponerla blanca y ya veis que este tipo de colores no cansan, sino que es un color muy cálido, muy agradable. Oye, que no todo es blanco. Habéis visto cómo se aprovecha todo, habéis visto esa columna de 30 centímetros que muchas veces dices, ahí meto unas escobas o pongo unas baldas. No, no. Se puede poner un extraíble que sea una auténtica columna de despensa con todas las letras en mayúsculas. O sea que vamos, yo creo que de esta cocina vais a sacar todos mucha miga. Y como siempre vais a encontrar todo en nuestro blog, bienvenidos a micocina.es y en nuestras redes sociales. Todo lo que deis al me gusta y al compartir nos ayuda un montonazo. ¿A qué? A que todos los domingos os podamos subir un vídeo que os sirva de inspiración para vuestra futura cocina. Y sobre todo, no tengáis dudas de nada. Cualquier cuestión, preguntadla en redes sociales que os contestamos a todos. Así que hasta el próximo vídeo.